Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria a Dio. Naquele tempo tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elias lhe apareceram, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui três tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Então, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandeciente os envolveu, e uma voz descia da nuvem: Este é o meu filho dilecto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, e dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles, então, levantando os olhos, não viram ninguém mais senão a Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Hoy es el 10º domingo después de Pentecostés, más como coincide con la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, que será la misa correspondiente a la transfiguración y no la del 10º domingo de Pentecostés. Hay dos fiestas de alguna manera, porque el segundo domingo de Cuaresma también se lee el Evangelio de la Transfiguración. ¿Por qué es que se repite, la liturgia católica repite este Evangelio a lo largo del año? Es probable que yo sea maniático, es cierto, mas parecería que todo es barullo. ¿Por qué es que se repite este Evangelio? No repetimos, no sé, otros evangelios como el de Natal, y este sí. Sin duda que el motivo por el cual la Iglesia repite este Evangelio de la Transfiguración es porque en este Evangelio está marcada la divinidad de Jesucristo. O sea, Jesucristo lleva a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor, y ahí se transfigura. ¿Qué es esa transfiguración? O sea, muestra un destello de su divinidad, un poquito de su divinidad. ¿Y por qué? Porque Cristo los quiere fortalecer y les quiere avisar a los apóstoles: ojo, eu voy a sufrir la pasión, mas lémbrense que eu soy Dios. Porque cuando los apóstoles van a ver sufrir la pasión a Cristo, su fe en la divinidad acabará. Lembren simplemente con pensar en lo que Pedro, uno de los elegidos, lo niega 3 veces. Los otros fueron embora. San Juan ficó ahí porque estaba al pie de la cruz, porque estaba con la Virgen.
sino también iba embora. ¿Y por qué a Pedro, Santiago y a Juan? San Juan Crisóstomo dice que elige a Pedro porque fue Pedro el que por inspiración del Pai fue el primero en reconocer a divinidad de Cristo. Cuando Cristo les pregunta ¿qué dicen la gente del Figlio dell'uomo? Y Pedro dice tú eres el Cristo, el Figlio de Dios vivo. O sea, Pedro fue el primero en reconocer la divinidad y Pedro también va a ser el encargado de transmitir en el tiempo la divinidad de Jesucristo. Es una cosa importantísima, porque no puede haber un Pedro que no transmita la divinidad en Jesucristo. ¿Por qué al apóstol Santiago? Y porque Santiago fue el primer apóstol que asigna con su sangre la divinidad de Jesucristo. El primero que es muerto por los judeos, lo arrojan del pináculo del templo. Y San Juan, ¿por qué? Porque San Juan es el que escribe de una manera así, muy clara, que leemos en el último evangelio. En un principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y Dios era el verbo. O sea, la divinidad. O sea, comienza el evangelio de San Juan marcando la divinidad de Jesucristo. Por eso esa preferencia por estos tres apóstoles. Entonces, alguien podría pensar, pero bueno, pero no es lógico que creamos en la divinidad de Jesucristo. Sí, es lo lógico. El problema es que ese es el punto que más el demonio va a atacar. Tratar de desviar la atención para no acreditar que Él es el que va a pagar por nuestros pecados, que Él es el verdadero Mesías, que Él es el verdadero Figlio de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, de la Iglesia, vemos siempre el ataque a la divinidad de Cristo. ¿Qué hace el modernismo? El modernismo, entre otras cosas, con el ecumenismo, trata de disimular la divinidad de Jesucristo poniéndolo al mismo nivel que otros falsos dioses. Si Jesucristo es Dios, no tiene sentido hacer ecumenismo. Es un absurdo hacer ecumenismo. Y sin embargo estamos hartos del ecumenismo. Si Jesucristo es Dios, cuéntenme para qué están a hacer de la ecología una divinidad. ¿Por qué hace unos años se hizo ese culto a la Pachamama? Porque fue una especie de preparación para aceptar el culto a la ecología en general. Y claro, hay que hacer del planeta una divinidad, cuidar al planeta, pipipi, papapá, tututú, y esquecernos de Jesucristo, creador de todas las cosas. Y alguien dirá, pero no, padre, hay gente que cree en Jesucristo y bueno, y también cuida el planeta, etcétera, etcétera. Pero el problema es que vemos continuamente que Jesucristo es como relegado a un segundo plano y pasan a otros planos, otros temas, otras cuestiones. Y el primer mandamiento es el primero, no es el segundo, ni el quinto, ni el sexto. El primero es el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando uno ve cómo se tergiversa lo que Jesucristo, Figlio de Dios, nos enseña, por ejemplo, y se esquecen esas cosas y se ponen en otro plano, en un plano primario, otras cosas absolutamente secundarias. Cuando amén de tergiversar los evangelios, de tergiversar el sentido de las palabras de Cristo, etc. Cómo se manosea toda la palabra de Cristo. Y los que fueron grandes propulsores de eso fueron los protestantes.
cuando los protestantes comienzan a cuestionar lo que Cristo y la Iglesia durante 15 siglos habían enseñado, cuando los protestantes comienzan a cuestionar, por ejemplo, la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, la siempre virginidad de María, etc., la maternidad divina. ¿Estamos creyendo en la divinidad de Jesucristo si hacemos esto? No, sin duda que no. Es importante también que a veces la gente dice, yo conozco evangélicos que son muy bons, que muy anglicanos que son muy bons, etcétera, etcétera. Lébrese que Cristo dice, no todo el que diga Señor, Señor alcanzará la vida eterna. ¿Por qué lo dice? Precisamente por esto, porque habrá muchos que digan seguir a Jesucristo, mas no lo siguen en su divinidad. Porque si acreditamos en la divinidad de Jesucristo, no podemos corromper a su palabra, a su doctrina. Y si la corrompemos y ponemos nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre lo que Él ha enseñado, estamos rechazando a Jesucristo. A pesar de que nos digamos cristianos, católicos o lo que sea. Entonces, el facto de la Iglesia insistir en la divinidad de Jesucristo es una cosa que a nos también nos debe hacer replantear. O sea, cuando a veces tenemos conversas, cuando a veces leemos cosas que realmente son terribles. Les voy a contar una. El otro día estaba escuchando a un personaje que, ¿cómo fue el tema? Para querer introducir la idea es que me da vergüenza, me da asco hablar de estas cosas. Para querer introducir la cuestión de en fin, de las leyes LGTB, vamos a decirlo así, porque hasta me da por los niños. Han inventado, por ejemplo, aquel episodio del centurión cuando le va a decir a Jesucristo, por favor, vea, tengo mi sirviente que está doente y está a morir, y Cristo le dice, iré a verlo y lo curaré. Y el centurión le dice, no vayas. Una sola palabra llega y será curado, se lembra. Es lo que decimos cuando vamos a comulgar. Estos bandidos realmente dan nojo. Empiezan a decir que no, que ese pasaje del Evangelio muestra que había una relación entre el centurión y su siervo. Hay que ser porco para andar entresacando cosas que, bueno, y que por eso es que le dijo a Jesucristo, no vayas a verlo. Claro, ¿qué va a hacer con esta gente? ¿Qué va a hacer con estos porcos? Porque, claro, te siembran la duda y no, pero claro, no estamos manipulando la Sagrada Escritura, no estamos tratándolo a Jesucristo bobo que yo puedo hacer de lo que Él nos ha dicho, lo que se nos dé la gana. Y es uno de los ejemplos que hay muchos más. Sacan de cualquier cosa, no, porque ahí se ve que ya había, y que Jesucristo aceptó esa relación del centurión con su esclavo, porque, claro, porque le hizo el favorcito de curarlo. Claro. Si uno se indigna de estas cosas, porque de las cosas más santas, estas ratas hacen cosas abominables. Ontem alguien me decía que
en fin, que había un problema en una familia X porque, no sé si era un hijo, creo que estaba a hacer. Ya se comenta esto de una manera casi más habitual, están a hacer satanismo, así abierto, puro y duro. Y los satanistas, claro, están sueltos. Antes una persona que estaba metida en el satanismo era una cosa un poquito exquisita, afastado, en fin. Ahora es lo más normal. Claro, ¿y cómo puede haber satanismo si hay noción de la divinidad de Jesucristo? Los satanistas insisten, entre otras cosas, porque lo toman a Satanás como un Dios. Y que el Dios católico no es un malo, en el fondo es un malo. Claro, o sea, se invierten los valores. Entonces, nosotros por eso es que la Iglesia nos insiste en el tema de la divinidad de Jesucristo. Parece algo obvio, pero no es tan obvio. Nos tenemos que reafirmar, y si la Iglesia en su pedagogía repite algo, es por algo, porque está este tema. No debemos esquecernos nunca que Él es Dios, Jesucristo es Dios, Él es el Redentor. Él es el que nos sacó de la miseria del pecado. Él es el que nos abre las puertas del cielo. Él es el que nos tiene que dar confianza. El facto de este Evangelio de la Transfiguración es decirle, señores, voy a pasar la pasión, pero yo soy Dios. Y esto nos lo dice de alguna manera a todos nos, porque todos nos tendremos, y creo que dentro de muy poco, una gran pasión. Tendremos cruces fuertes. Entonces debemos lembrarnos de este Evangelio. Tendremos cruces, tendremos persecuciones, tendremos lo que fuese, pandemias nuevas, etc. Mas Dios es Dios. Hay gloria. La transfiguración de alguna manera nos está a decir, señores, ojo, hay cruz, mas hay gloria, hay cero. Porque esa es nuestra gran esperanza. Eso es lo que nos va a sostener en el combate. Pasaremos miles de cosas, sin duda. Mas, lémbrense, Useu existe. ¿Por qué? Y porque Dios nos lo dijo. Y su Hijo nos lo muestra en la transfiguración. Que la Virgen Santísima nos fortalezca la fe en este punto concreto y que respetemos sobre todo muito la Sagrada Doctrina, la Sagrada Escritura, todo lo que nos ha transmitido los factos de que Cristo es Dios. No acreditemos en las barbaridades que estos bandidos nos quieren contar, nos quieren tergiversar, los bandidos modernistas. Entonces, a mantener firme nuestra fe y que la Virgen Santísima nos afiance en la fe de su Divino Figlio y un día alcancemos a vida eterna. Ave María Purísima.